Gracias. Gracias, amigos y amigas. Gracias. Buenas tardes ya. Hay días en los que cuesta encontrar las palabras justas, en los que se agolpan las emociones, como hemos visto aquí, los sentimientos y también muchos recuerdos. Cualquier palabra se queda corta para agradecer a Chiqui tanto como le debemos. Cualquier palabra se queda corta para expresar cuánto le echamos de menos. Cualquier palabra se queda muy corta para recoger el sentimiento de todos los que tuvimos la suerte de recorrer con él una parte del camino. Aquí estamos todos, su familia, Maite, Teresa, Pablo, sus otras familias, los socialistas vascos y los socialistas de España representados en las figuras de Idoia, de Felipe y de Alfonso. Acompañados también de tantos y tantas amigos y amigas que, independientemente de su filiación política, de sus ideas políticas, caminaron junto a él compartiendo las mismas causas. Hoy está aquí representada la historia reciente del socialismo y la historia de Euskadi y de España. Y por eso quería comenzar dándoos las gracias. Gracias, Maite, gracias, Pablo, gracias, Teresa, por dejarnos compartir con vosotros este momento, por abrirnos este homenaje a una persona que significó tanto para tantos. Eskerrik asko benetan. Se ha dicho aquí por parte de Idoia, de Alfonso y de Felipe, hay pocas figuras de la trascendencia histórica de Chiqui. Hay pocas personas que hayan participado de forma tan activa en la construcción de la democracia española. Chiqui ha sido una de esas grandes voces socialistas de los últimos 40 años de la historia de España. La voz socialista en el Pacto de la Transición Española y del autogobierno de Euskadi, en la ley de amnistía y en la lucha contra ETA. La voz en el Pacto de Ajuria Enea y también en el Pacto antiterrorista. Y en tantos otros acuerdos que nos han constituido como una sociedad de ciudadanos libres e iguales, como decía Felipe. Chiqui, lo dijo Ramón Jáuregui en un artículo en un medio de comunicación de prensa escrita, Chiqui fue un héroe de su tiempo. Un hombre sin el cual no podemos comprender la historia reciente de España. Una persona profundamente política, que supo siempre entender nuestra sociedad en toda su complejidad y que, lejos de caer en el conformismo, en la resignación, se implicó, tomó partido para resolver los problemas. Y resulta paradójico que sigamos llamándole Chiqui a quien fue tan grande para su gente y para su país. A él, que representa como pocos la conquista de las libertades, a alguien de su inabarcable trayectoria política. Se ha hablado mucho de Chiqui. Lo han hecho magníficamente quienes me han precedido en el turno de la palabra. Idoia, Alfonso, Felipe. Seguramente cada uno de los que le tratamos tengamos nuestra propia visión, nuestra propia semblanza de la figura de Chiqui Benegas. En mi caso, antes lo ha dicho Felipe, echaré de menos sus sabios consejos que, en forma de relación epistolar, comenzamos desde que fui elegido secretario general hace poco más de un año. Así que caben muchos chiquis en la historia de Benegas. Hay muchos aspectos de su vida de los que tenemos que extraer enseñanzas. Yo me quedo con ese joven idealista que, recién llegado de Inglaterra, decide ingresar en el Partido Socialista Obrero Español porque, como decía él, después de leer todo lo que se podía leer, solo quería luchar por un país libre. Me quedo con el socialista que creyó en el Partido Socialista Obrero Español y lo sirvió con entrega desde las responsabilidades que desempeñó en Euskadi y en España. Siempre de una pieza frente a los problemas, siempre generoso y siempre a la vez exigente con sus compañeros en la militancia de partido. Me quedo con el consejero vasco de Interior de una bisoña democracia que, en los años más terribles de la embestida terrorista, se alzó con la dignidad de los valientes para proclamar que ninguna causa es justa cuando se alía con la muerte. Me quedo con el político de visión transnacional, como decía Felipe, que, recién integrada España en la Unión Europea, apostaba por el liderazgo mundial de una Europa basada en eso, en los valores de la paz, de la democracia, del respeto a los derechos humanos y de la solidaridad. Me quedo con el líder socialdemócrata que en los años 90, es decir, antes de ayer, frente a un comunismo fracasado y un neoliberalismo en auge, nos decía que el socialismo es el único proyecto político
con vocación mayoritaria que puede garantizar la igualdad, la libertad, el bienestar social y la justicia social. Me quedo con el hijo del exilio, el hombre sin patria, que explicaba que los pueblos no tienen esencias, sino historias compartidas, y que defendía sin complejos la España común, la construcción de un Estado ampliamente descentralizado, pero suficientemente cohesionado. Me quedo con el diputado que participó en la elaboración de la Constitución y que, en sus últimos años, la definió a esa Constitución española como un suelo cívico de principios que debían ordenar la vida en común de los ciudadanos de una sociedad compleja como es la sociedad española. No las tablas sagradas, como decía antes Felipe, ni un texto inmutable, sino un acuerdo entre ciudadanos y ciudadanas, diferentes en identidad, pero iguales en derechos, para crear un marco de libertad y de solidaridad. Me quedo con el político que no solo creía en el diálogo, sino que no dejó de practicarlo. Y aquí tenéis buenos ejemplos en la representación de distintos partidos que le queréis, como le queremos también los compañeros y compañeras del Partido Socialista. Como decía, me quedo con el político que no solo creía en el diálogo, sino que no dejó de practicarlo nunca a lo largo de su dilatada trayectoria política de más de medio siglo. El negociador tenaz, porque era tenaz, según me habéis dicho, que jamás se levantaba de la mesa hasta explorar el mínimo resquicio para el acuerdo. El político que hacía de la palabra y de la lealtad dos valores inalterables del quehacer político que tan ejemplarmente representó. Y hoy, cuando tantos puentes están rotos o en riesgo de ruptura, yo reivindico la vigencia de esa buena política. Reivindico la vigencia de esa buena política, la política del diálogo y del acuerdo, la que hizo posible la Constitución de 1978, los pactos de la Moncloa, la garantía de las pensiones con el Pacto de Toledo y la integración de España en la Unión Europea. La buena política, la política del diálogo entre demócratas que llevó al fin a ETA. La buena política es la que nos hará transformar de nuevo España, nos volverá a hacer transformar de nuevo España, entre todos, no unos contra otros. La buena política que aspiro a liderar humildemente desde la Moncloa a partir del próximo mes de diciembre. Sí, amigos y amigas, hay muchos chiquis dentro de un mismo Venegas, pero en todos ellos, a través de todos ellos, se escribe el relato de un sueño compartido. El sueño de avanzar en mayores cotas de derechos y de libertades. El proyecto de construir una sociedad más justa, una sociedad decente, en la que nadie sea más que nadie, en la que los derechos de unos pocos no se ganan sobre la miseria de la mayoría, una sociedad que no deja a nadie en la cuneta de la marginación, en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades, nazcan donde nazcan, piensen lo que piensen y tengan lo que tengan. Una sociedad con instituciones fuertes, sólidas, que son el último refugio de las personas cuando más lo necesitan o cuando lo han perdido todo. Una sociedad sustentada en el principio de que lo que nos une es la voluntad de avanzar unidos hacia un futuro mejor y más justo. Chiqui pasó su vida defendiendo esas ideas y aquí ha habido un testimonio de ello y contribuyó con ello a hacer más decente el tiempo y el lugar que le tocó vivir. Decía Luis Cernuda, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Chiqui se nos ha ido. Se nos ha ido con su sonrisa y, como bien se ha dicho aquí, con su verbo pausado. Pero nos queda su recuerdo, su memoria. Y nos queda también el compromiso de recoger su testigo y continuar su lucha. Agur Chiqui, ez adiorik. Muchísimas gracias.